Prepárense para una verdad que desgarrará el velo de la inocencia televisiva. Los cimientos de la presunta competencia de hexatlón Estados Unidos han sido, desde sus mismas raíces, destruidos por una intrincada red de engaño y manipulación, orquestada para trazar de antemano el destino de cada participante. Nombres de finalistas, instantes precisos de las eliminaciones y cada desenlace aparente, todo fue meticulosamente preestablecido. Mucho antes de que las cámaras comenzaran a rodar, antes incluso de que la primera señal de televisión llegara a sus hogares. No estamos ante meras especulaciones o chismorreos de pasillo. La prueba palpable que hemos logrado acumular es tan contundente como el alarido de la indignación. Poseemos documentos internos ineludibles, junto a confesiones testimoniales que revelan un fraude deportivo de proporciones colosales. Es una orquestación malévola, donde cada lágrima derramada, cada grito de victoria y cada adiós aparentemente espontáneo son, en realidad, actos ensayados de un guión diabólico, un libreto macabro que ha condenado a miles de televidentes a ser meros cómplices de una farsa monumental. La integridad del deporte, esa bandera que se ondea con tanta hipocresía, ha sido pisoteada sin piedad. Esto no es solo una traición a los atletas, es un insulto a cada espectador que creyó en la honestidad de la contienda. La mentira tiene pies de barro, y nosotros los hemos encontrado. Este espacio, con una valentía que desafía a los titanes mediáticos, no se limitará a difundir simples rumores sin fundamento. Lo que estamos a punto de desvelar es la auténtica y cruda verdad, esa que los poderosos emporios de la comunicación se empeñan en sofocar, en mantener oculta bajo un manto de silencio cómplice. Es la innegable realidad que se teje tras bambalinas, la que sistemáticamente transforma el sudor, el talento genuino y la devoción incuestionable de atletas de élite y personalidades reconocidas en un simple espectáculo de títeres, donde cada uno de sus movimientos está dictado por manos invisibles. La dramática partida de Gallito, ese luchador de corazón noble, cuya valentía y espíritu inquebrantable lograron conmover a legiones enteras de seguidores, no fue el resultado inesperado de la suerte o el rendimiento en la pista. No. Su eliminación fue una pieza estratégica, un movimiento astutamente calculado en el siniestro tablero de ajedrez televisivo, diseñado para provocar una reacción específica y encauzar la trama hacia el final predeterminado. Cada una de sus emociones fue exprimida para la pantalla, convirtiéndolo en un mero peón en esta partida macabra de audiencia y rating. Pero esto es apenas la punta del iceberg, un mero preámbulo a verdades mucho más perturbadoras. La supuesta lesión de Wilmar, difundida con dramatismo, o el fatídico destino ya sellado para Pantera, junto a la inquebrantable consolidación de Calvin y Anissa como figuras inamovibles, son solo fragmentos de una narrativa tejida con antelación, dictada sin contemplaciones desde las altas esferas de la producción. Es una afrenta directa y sin paliativos a la sacrosanta integridad que debería regir toda competencia deportiva. ¿Cómo puede un ecosistema televisivo llegar a tales niveles de cinismo, convirtiendo la verdad en un lujo y la transparencia en un mito? Aunque la ola de conmoción por la salida de Gallito todavía reverberaba con fuerza en las plataformas digitales, mientras la audiencia lamentaba con sinceridad la ausencia de su ídolo, lo que verdaderamente se tramaba en los recovecos de la producción para esta crucial semana de vísperas era un plan aún más oscuro, una estrategia que expone la crasa fragilidad, la casi inexistente ética en el ámbito deportivo televisivo. En este maquiavélico esquema, la imponente San Pantera, una competidora cuya feroz determinación y espíritu indomable eran incuestionables, ya había sido sentenciada de antemano a la expulsión, sin que su desempeño real pudiera alterar lo más mínimo su inexorable destino. Paralelamente, la supuesta dolencia de Wilmar, esa lesión en el tobillo que fue magnificada con un dramatismo casi shakespeariano, estaba destinada a una recuperación igualmente escenificada, una sorprendente, casi mística, rehabilitación, una auténtica recuperación milagrosa que desafía cualquier principio de la lógica médica. Todo ello concebido con la única finalidad de servir a un propósito específico y predefinido dentro de la intrincada trama narrativa del programa. La salud de los atletas convertida en un mero recurso argumental.
Los nombres de Calvin y Anissa, esos atletas que se proyectaban como auténticos prodigios de la destreza física, ya figuraban con total impunidad, con su pasaje irrevocablemente asegurado para la gran final. Es abominable. Lo que ha caracterizado esta semana en el certamen, lejos de ser un ejemplo de justicia y equidad deportiva, ha sido una descarada y abierta manipulación, una coreografía de engaños donde los resultados finales ya estaban tallados en piedra incluso antes de que los desafortunados competidores tuvieran la oportunidad de pisar la arena de combate. La saga de Wilmar, ese relato de una supuesta lesión que, de acuerdo con las informaciones precisas y verificadas de nuestros contactos internos, era de una levedad cuestionable y en absoluto tan grave como se pintaba, fue el catalizador, el eje central de este monumental engaño. Su dolencia, que apenas merecía un vendaje, fue hinchada con bombo y platillo. Dramatizada hasta el extremo más ridículo, con cámaras enfocando su cada cojera, cada gesto de dolor fabricado. Todo para cimentar una falsa narrativa de superación. El objetivo era claro: construir un personaje, una historia emotiva que justificara sus futuros movimientos y victorias programadas. Una afrenta a la verdad que se vendió como un drama legítimo. Si en algún momento llegaste a pensar que el drama era algo espontáneo, es porque aún no te has percatado de la verdadera y escalofriante magnitud de esta puesta en escena. Quédate con nosotros, porque lo que estás a punto de descubrir es el verdadero rostro de la traición televisiva. Una revelación que demolerá, sin dejar rastro, todas tus expectativas sobre lo que ingenuamente llamabas televisión de realidad. La verdad es más amarga que cualquier derrota, y está a punto de ser revelada. La jornada del miércoles, que para la mayoría de los espectadores, esos ojos ingenuos y confiados, se presentó como una contienda impregnada de una justicia inmaculada. No fue más que una fachada, una elaborada pantomima, pues su destino ya estaba tristemente sentenciado desde hacía tiempo. En un giro que raya en lo sospechoso y lo convenientemente predicho, el equipo de los famosos, con una sincronización casi perfecta, se alzó con una victoria que les allanó el camino. Este triunfo, lejos de ser un mérito deportivo, actuó como el catalizador necesario para forzar que una de sus integrantes fuera directamente enviada a la temida zona de eliminación. Y esa mujer, ¿quién podría ser sino la infortunada Denise Pantera? Lo que a simple vista parecía un desenlace natural de la competencia, a la luz de los datos irrefutables que hemos recabado con un esfuerzo titánico, se revela como una clara y premeditada maniobra de la producción, diseñada para cumplir un cometido específico dentro de su retorcida narrativa. Mientras Pantera, con su futuro ya dictado, se tambaleaba en esa cuerda floja de la eliminación, víctima de un guión que la sentenciaba, la figura de la milagrosa Wilmar emergía en un contraste que no podía ser más descarado. Con un tobillo supuestamente convaleciente, una lesión que se nos vendió con pompa y circunstancia como incapacitante, Wilmar no solo consiguió mantenerse en pie, sino que compitió con una energía y una agilidad que contradecían por completo el dramatismo de su supuesta dolencia. No hay casualidades, solo cálculos fríos. La supuesta invencibilidad y el resurgimiento de Wilmar, un acto que fue magnificado hasta el paroxismo por la narrativa astutamente tejida del programa, no constituyen en absoluto un testimonio de su genuina fuerza de voluntad. Por el contrario, no es más que una pieza fundamental, un engranaje perfectamente aceitado dentro de una maquinaria mucho más vasta y compleja. Un preludio meticulosamente orquestado para un enfrentamiento que se perfilaba como el eje central de la trama. En este macabro juego, las dos medallas que Pantera había acumulado con sudor y sacrificio, símbolos irrefutables de su esfuerzo inquebrantable y su inmensurable valía como competidora, se tornaron súbitamente insuficientes, desprovistas de cualquier significado ante la inquebrantable fuerza de un guión ya impuesto. Era como si sus logros se desvanecieran en el aire, anulados por un destino prediseñado. Wilmar, mientras tanto, interpretó con maestría el rol de la gladiadora herida, esa figura mítica que, contra toda expectativa y pronóstico adverso, se niega rotundamente a claudicar, a rendirse. Todo estaba dispuesto, meticulosamente preparado,
para el clímax dramático de esta fase de la historia. Una confrontación que, lejos de buscar la justicia inherente a la competencia deportiva, perseguía con ahínco la máxima explosión dramática. Este duelo, que para el espectador crédulo se anticipaba como un enfrentamiento de infarto, para los cerebros pensantes de la producción ya poseía un veredicto inalterable. ¿Cómo puede un reality vender una mentira tan cruda, manipulando el honor de sus participantes sin el más mínimo escrúpulo? Si crees que ya hemos llegado al límite del cinismo, espera porque las siguientes revelaciones te harán hervir la sangre. Al llegar el jueves, la intrincada trama del programa se tensó aún más, alcanzando un punto álgido con la, previsiblemente esperada, reiteración de la victoria para el equipo de los famosos. Este triunfo, lejos de ser fortuito, sellaba de manera definitiva la sentencia que ya pendía sobre Wilmar, esa misma competidora que, con una prontitud asombrosa y casi irrisoria, había superado su supuesta y gravísima lesión apenas 24 horas antes. La sincronización de estos eventos, la aparente casualidad de su victoria en el momento preciso para justificar la siguiente etapa del guión, es demasiado conveniente. Raya en lo descarado, en lo obsceno, para ser atribuida a la mera obra del azar. Es una prueba más de que cada paso, cada resultado, es una pieza calculada en un dominó de manipulación. El público, nuevamente, es subestimado, mentido. Ya se estaba labrando el terreno, con una meticulosidad pasmosa, para lo que se presentaría como un enfrentamiento épico, una contienda de proporciones bíblicas. El escenario estaba listo. Wilmar contra Pantera, dos guerreras que, irónicamente, ostentaban 2 medallas cada una, cara a cara en un duelo que la audiencia, ajena a la farsa, anticiparía con el corazón en un puño. Pero permítanos decirles con la más absoluta certeza que el resultado de este supuesto choque de titanes ya estaba irrevocablemente marcado en las profundidades de los despachos de producción. La desinformación es el arma principal de esta organización. La verdad, cruda y despojada de cualquier adorno, es que Pantera fue implacablemente eliminada, su sueño de gloria destrozado. Sencillamente sin paliativos, con una frialdad crudamente predeterminada, su destino ya se había grabado en el inquebrantable guión mucho antes de que se pronunciara una sola palabra en la arena. Wilmar, en una demostración de una supuesta fortaleza que muchos, con una ingenuidad alarmante, calificaron de recuperación heroica y milagro de la voluntad, salió victoriosa de esta contienda programada. Pero que nadie se engañe. Que ni por un instante se permita el espejismo de creer que esto fue un triunfo del espíritu deportivo, de la perseverancia genuina. No. Fue, por el contrario, la evidencia más irrefutable y flagrante de que el programa se adhiere a un plan meticulosamente trazado, a una conspiración de engaños donde las emociones más profundas y sinceras de un público entregado son utilizadas como meros instrumentos, como combustible barato, para disparar las cifras del rating a niveles insospechados. La eliminación de Pantera, una figura querida y con un desempeño loable, es un testimonio desolador de cómo la producción manipula, sin miramientos, el sentimiento colectivo para ajustarse a su narrativa preconcebida. Es una afrenta a la honestidad y a la transparencia. ¿Cómo es posible que sigamos creyendo en un reality cuando los hilos del titiritero son tan evidentes? Y así, con una ironía que roza lo macabro, llegamos al viernes 13, una fecha que, lejos de ser augurio de infortunios y calamidades, se convirtió en el día de la gloria más descarada para un selecto grupo de preseleccionados. Unos pocos elegidos. La producción, con una precisión y un timing perfectamente orquestado, casi robótico, anunció el cierre definitivo de la etapa de competencia por equipos, abriendo las puertas a la supuesta individualidad más salvaje. Esta fase, que se vende con un bombo y platillo engañosos, promete que solo el competidor más fuerte, el más habilidoso y el más resiliente, logrará prevalecer y alzarse con la victoria. Pero, ¿quién, en su sano juicio, se atrevió a decir o a sugerir que esta sería una contienda justa, equitativa y transparente? La hipocresía es tal que insulta la inteligencia. Ese mismo día fatídico, se produjo la revelación que terminó de encender la mecha de la indignación.
El otorgamiento no de uno, sino de dos codiciados pases, directos a la gran final, un boleto dorado, una salvación inmerecida. Para un hombre y otro, idénticamente injusto, para una mujer. La indignación que surge al conocer esta verdad es absolutamente inevitable. Estos pases no fueron, en absoluto, el resultado de un desempeño sobresaliente durante la semana, sino el producto de una decisión ya tomada y sellada mucho antes de que el evento comenzara. Se atreven a llamar a esto competencia, cuando el destino ya está escrito en los despachos. El hombre agraciado con este inmerecido privilegio, aquel que fue salvado de la brutalidad y el desgaste implacable de la etapa individual, por un mero decreto administrativo, fue ni más ni menos que Kelvin Rentería, el carismático vaquero. Una figura como por casualidad, enormemente popular y, lo que es aún más revelador, uno de los consentidos y favoritos indiscutibles de la cúpula de la producción. Su suerte no fue tal, sino un designio premeditado. Y la mujer que compartió esta fortuna, con sus 3 medallas de oro sirviendo como una burda cortina de humo, un artificio barato para encubrir una decisión que ya estaba tomada y sellada, fue Anissa Guajardo. Estas medallas, que deberían simbolizar el mérito, se transforman en insignias de la farsa. Mientras Kelvin y Anissa festejaban con júbilo un triunfo que el resto de los competidores solo podían soñar después de semanas y semanas de extenuante batalla, de un desgaste físico y emocional inhumano, los demás seguían desangrándose en la pista, ignorantes de que sus esfuerzos eran inútiles. Sus nombres, ineludiblemente grabados en los registros internos de la producción, documentos que hemos tenido acceso y que no mienten, confirman de manera categórica que su camino hacia la final era un designio, una ruta predeterminada de la que no podían desviarse. Esto va mucho más allá de una simple ventaja. Si esta verdad no te enfurece, es que no has entendido la magnitud de la burla. No te distraigas, porque la verdad absoluta sobre los verdaderos intereses de esta manipulación está a punto de ser revelada y te dejará con la boca abierta. En un contraste que laceraba la conciencia, mientras Kelvin y Anissa se deleitaban con su pase automático, un privilegio inmerecido, el resto de los abnegados gladiadores se preparaban, con el corazón en la garganta, para afrontar duelos de eliminación que, si bien eran presentados con una grandilocuencia teatral como enfrentamientos de vida o muerte, y no eran más que otro capítulo, otro pasaje meticulosamente escrito de este guión previamente orquestado. Se trataba de combates como el de Pastrana contra Emanuel, o el de Guemery contra Viviana, dramas deportivos cuyo desenlace ya estaba sellado. Nuestros informantes, fuentes fiables que han presenciado la cruda maquinaria interna, nos detallan que, en un giro narrativo sumamente conveniente y predecible, Pastrana, el novato que se vendía como la revelación inesperada, eliminaría a Emanuel, mientras que Guemery, siguiendo el mismo patrón, haría lo propio con Viviana. Una danza macabra de resultados predeterminados, donde el mérito es una ilusión. La trayectoria de Pastrana, ese recién llegado al coliseo televisivo que, contra todo pronóstico, consigue abrirse paso hasta las semifinales, no debe ser interpretada como un cuento de hadas de superación. Su ascensión es una subtrama astutamente, cuidadosamente construida, para inyectar dramatismo y, de alguna manera perversa, legitimar la victoria final de los verdaderos favoritos. Su camino, por más arduo y sacrificado que se presente en pantalla, sirve exclusivamente para ensalzar la eventual y predeterminada conquista de los que realmente importan a la producción. La competencia es un mito. La verdad es un engaño. El desgaste físico y emocional que Pastrana ha experimentado en el transcurso de su participación, al enfrentarse a verdaderos titanes de la competencia y al superar un sinfín de desafíos que parecían insuperables, es indudablemente real, palpable y digno de reconocimiento. Sin embargo, en el siniestro tablero de esta producción, incluso su sufrimiento se convierte en una astuta herramienta narrativa. Un recurso dramático empleado para enriquecer la trama y desviar la atención de la verdad. Mientras él se dejaba el alma y se partía el lomo, compitiendo hasta la extenuación,
Kelvin, el predestinado y afortunado vaquero, descansaba plácidamente con su pase directo a la final bajo el brazo, observando con una indiferencia calculada cómo sus futuros oponentes se agotaban mutuamente en una guerra de desgaste. En este perverso juego, las medallas, esos pequeños trofeos brillantes que en cualquier competencia honorable deberían ser el símbolo más puro y tangible del mérito, se transforman de facto en meros elementos decorativos, en insignias vacías de significado. Su valor y utilidad son de repente cuestionables al acercarse la gran final, donde su peso real parece desvanecerse ante el poder del guión. La justicia, en este macabro escenario televisivo, es una ilusión efímera, una quimera que se desvanece con cada revelación. ¿Es posible que la meritocracia sea solo un cuento de hadas en el universo televisivo? ¿O es que la producción se ha olvidado de la palabra ética? La respuesta que te vamos a revelar, Tebeques, te dejará absolutamente pasmado y cambiará tu percepción sobre la integridad de todo lo que ves en pantalla. Y ahora, permitámonos un giro radical, un cambio de escenario, porque la olla olla a presión de Telemundo está a punto de estallar, no con vapor, sino con un escándalo de proporciones idénticas, quizás incluso mayores. Nos referimos a La Casa de los Famosos, ese esperado encierro que se nos vende con la promesa de emociones desbordantes y dramas auténticos, pero que, desde antes de su inicio, ya huele a podredumbre. Atención a esto, el programa arrancará en menos de una semana, en apenas unos días, y la verdad es que todavía no tienen a todos los participantes con sus contratos legalmente firmados y en orden. ¿Pueden ustedes, en serio, creer semejante nivel de negligencia e incompetencia? A tan solo unos pasos del estreno, la situación administrativa es un desastre monumental. Una vergüenza que pocas veces se ha presenciado en la televisión de gran calibre. Es una caótica muestra de desorganización que ya augura un sinfín de problemas. El único nombre que se suma a última hora al elenco, en un acto de desesperación flagrante, es un tal Kenny, un completo desconocido para el gran público. Y su ingreso a este selecto grupo no evidencia talento ni mérito, sino la profunda desesperación de la producción por llenar los huecos dejados por una gestión desastrosa. Es una barbaridad inaceptable. Mientras los aturdidos productores, en un estado de pánico apenas disimulado, intentan desesperadamente apagar una vorágine de fuegos internos, los rumores de escándalo y confrontación se diseminan con la velocidad de la pólvora encendida. La reconocida periodista Flor Rubio, una voz que goza de un respeto considerable en el medio, confirmó la participación de Sergio Mayer padre, un nombre que siempre garantiza cierta expectación. Pero lo que realmente está destinado a encender una mecha de polémica sin precedentes y a asegurar, con una garantía casi absoluta, picos estratosféricos de audiencia, es la brecha gigantesca que ya se ha abierto, con una virulencia alarmante, entre las imponentes figuras de Laura Zapata y Gina Calderón. Esto no es un simple chisme de pasillo, estamos ante una verdadera batalla campal en la antesala del encierro, con declaraciones cruzadas que exhiben un nivel de confrontación que presagia un huracán mediático. Algunos informantes aseguran que Laura, conocida por su temperamento volcánico, ya amenaza con renunciar por la fricción con Gina. Otros insisten en que fue la propia Laura quien inició esta guerra. Lo que es indudable es que la producción está frotándose las manos ante este choque de titanes, un verdadero regalo para el rating. ¿Un reality que empieza con caos administrativo y guerras programadas? Esto no es un show, es un circo. Quédate porque tenemos las palabras que muestran cómo se arma este teatro. Y te garantizo que la verdad es mucho más explosiva. Poseemos en nuestro poder las palabras exactas, transcritas con fidelidad absoluta, de Gina Calderón. Y permítanos asegurarles que no tienen el menor desperdicio. Cada sílaba de su discurso revela un nivel de cálculo, una astucia tan finamente pulida que desarma por completo cualquier pretensión de espontaneidad o ingenuidad en este conflicto. Con una fachada de diplomacia, ella se defiende de las acusaciones, proclamando con voz firme: "No soy un animal", y respeto su trayectoria. Sin embargo, mientras pronuncia estas frases aparentemente conciliadoras,
Gina teje sutilmente una red de descalificación, insinuando que Laura Zapata es soberbia o poco inteligente, y golpeando bajo la cintura con una elegancia perversa. Posteriormente, con un tono que casi se podría calificar de didáctico, de lección magistral, Gina Calderón se permite un pequeño desvío para admitir una supuesta admiración por la dilatada y reconocida carrera de la señora Zapata. Sin embargo, esta muestra de respeto es solo una cortina de humo. De inmediato, refuta con vehemencia la idea de que la tilden de basura o que el dinero pueda ser un factor determinante de superioridad moral o intelectual, siempre manteniendo una impoluta pose de respeto que esconde la verdadera intención de su ataque. Y para rematar su intervención, lanza la frase clave, la que lo revela todo. Tú sabes que un reality show se llama así porque muchas cosas son show. Ahí está la confidencia, la revelación velada, la grieta que se ha abierto entre ellas. Lejos de ser un accidente, es un elemento fundamental de la estrategia diseñada por la producción. Laura y Gina, con sus personalidades arrolladoras y sus discursos filosos, no son simples participantes, son, por el contrario, piezas fundamentales. Los fulminantes, cuidadosamente dispuestos para detonar una dinámica explosiva e irreconciliable dentro de esa casa que promete ser un polvorín. Lo que hemos presenciado hasta ahora es tan solo un mero anticipo, un tráiler, apenas la punta del iceberg de la tormenta que se avecina y que ya se vislumbra en el horizonte televisivo. Su interacción, sus choques constantes y sus virulentos enfrentamientos, lejos de ser incidentes espontáneos, serán el combustible principal, la gasolina que alimentará el motor de una temporada que, desde su concepción, ya nace envuelta en una maraña de polémicas. Algunas de estas controversias, es cierto, pueden ser auténticas, pero otras, como la propia Gina ha dejado entrever con una franqueza que estremece, están habilidosamente orquestadas, planificadas con una maestría maquiavélica para generar la tan ansiada expectación, para mantener aquí la audiencia en vilo. Los televidentes, con sus sentidos agudizados, serán testigos privilegiados de un drama que oscilará de manera constante y premeditada entre los límites de la verdad y la más descarada fabricación. ¿Es acaso la verdad de un reality show una mera construcción artificial? Simplemente aquello que nos quieren hacer creer con astucia y alevosía. Sigue con nosotros, porque desvelaremos los hilos ocultos que mueven cada pieza en este macabro ajedrez. Así, para cerrar este abanico de verdades incómodas, de revelaciones que sacuden los cimientos de la credibilidad, no podemos, bajo ninguna circunstancia, ignorar lo que se está gestando con una virulencia explosiva en el cuadrilátero del deporte de contacto. Nos referimos al inminente y esperado enfrentamiento entre Choi Almada y el patrón, un duelo que ya promete chispas. Sí, es cierto, hubo una conferencia de prensa que el propio Choi, con la intención de alimentar el morbo, difundió en su cuenta oficial, generando una expectación desmesurada. Y al analizar con lupa cada gesto, cada palabra de ese encuentro, emerge una frase, una declaración contundente que ya se ha vuelto viral, que resuena en cada rincón de las redes. «¡Te va a partir madre!», le espetó el patrón a Choi Almada con una ferocidad inusitada. ¿Cuál es la razón de semejante provocación, de tal insolencia? Porque a Choi, con una arrogancia desmedida, lo tildan de completo desconocido en el circuito, de un don nadie. Su respuesta, la de Choi Almada, cargada de esa chispa inconfundible y esa personalidad desafiante que lo caracteriza, no se hizo esperar. Devolvió el golpe verbal con la misma contundencia, prometiendo una batalla sin cuartel. La pelea, programada para tener lugar en el prestigioso Ring Royal, es presentada por muchos como un puro show mediático, un circo burdo diseñado exclusivamente para las cámaras y para generar titulares sensacionalistas. El engaño y la falta de respeto son moneda corriente. Pero esta plataforma, que no se conforma con las superficiales apariencias y que bucea incansablemente en las profundidades de la verdad, les asegura, con una convicción inquebrantable, que cuando dos figuras de este calibre, de esta envergadura mediática y personal, se retan de una forma tan visceral, tan profundamente arraigada en el ser, siempre hay una verdad innegable, una esencia auténtica, latiendo con fuerza en el corazón del ring. No es meramente un despliegue de músculo,
Hay un Pride herido, una reputación en juego que se ha forjado con años de sacrificio, y una historia personal, íntima y a menudo dolorosa, que se esconde detrás de cada golpe, ya sea este real o meticulosamente escenificado. La promesa categórica de partir madre, lejos de ser un simple y burdo gancho publicitario, es en su esencia más profunda, un reto al honor, una afrenta directa a la hombría y a la valía personal que trasciende con creces el mero espectáculo deportivo. Es un enfrentamiento que busca tocar fibras muy sensibles en el complejo mundo del boxeo. Este no es, bajo ninguna circunstancia, un simple montaje. Es la colisión frontal de dos egos descomunales que se niegan a ceder. ¿Es esta una verdadera batalla por la supremacía o una coreografía para el beneficio de unos pocos? No cambies de sintonía, lo mejor está por llegar. Así que, mi gente querida y valiente, que busca la verdad por encima de la comodidad, ha llegado el momento crucial de pedirles ese favor que tanto contribuye a que la verdad siga resonando, a que nuestra voz no sea silenciada. Si han llegado hasta este punto, es porque valoran la información auténtica, sin adornos ni artificios, sin el maquillaje barato que oculta la cruda realidad. Denle un buen y contundente me gusta a este contenido. No lo hagan por mí, sino para que este mensaje trascienda fronteras, para que más personas despierten y se enteren de lo que verdaderamente se oculta en los rincones oscuros de Exatlón, en las intrigas de la Casa de los Famosos y en todo el universo del entretenimiento. Compartan este análisis explosivo en todas sus redes sociales. Etiqueten a esos amigos que todavía se aferran ingenuamente a las versiones oficiales, a las narrativas prefabricadas y edulcoradas. Y si aún no se han suscrito a este espacio donde la transparencia es una ley inquebrantable, ¿a qué están esperando? Aquí jamás se perderán un solo detalle, ningún spoiler, ninguna primicia que otros callan por conveniencia o cobardía. Les garantizo que mientras otros especulan con teorías vacías, nosotros seguiremos confirmando cada dato, cada verdad, con pruebas contundentes. Así que, activen esa campanita para no perderse nada, y nos reencontraremos en el próximo desvelamiento de la verdad, en la siguiente denuncia que hará temblar los cimientos de la farsa. Hasta entonces, cuídate mucho y mantente alerta ante el engaño.